Estamos estudiando acerca de este libro titulado Leyes sobre el incesto. Hoy tocaremos la desnudez de tu hermana, no descubrirás. En el libro de Levítico capítulo 18, verso 9 se encuentra la ley de Dios, este decreto que Dios ha dado a la humanidad, este decreto que Dios ha dado a todos los que son hijos y a todos los que son hijas. Levítico capítulo 18, verso 9 dice así la palabra del Señor: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de tu casa, su desnudez no descubrirás. Esto es una ley, es un mandato, es un decreto que Dios ha dado para toda la humanidad. Ningún hijo debe obviar este mandato. El hermano que llegue a ver la desnudez de su hermana comete pecado. La hermana que llega a ver la desnudez de su hermano comete pecado. ¿Cuántas veces estamos nosotros viendo a través de la televisión? Vemos hombres que abusan de su hermana y lo vemos casi a diario. Es lamentable. Un joven de 23 años, al parecer en estado de embriaguez, violó a su propia hermana, una menor de 8 años. Esto sucedió en el corregimiento de Huanchaco, a 45 minutos en lancha de Buenaventura. A sus tan solo 8 años de edad, ya conoce lo más aterrador de la violencia. Su propio hermano de 23 años la violó mientras estaban solos en su humilde casa de madera en el corregimiento de Huanchaco, municipio de Buenaventura. La pequeña, quien se encontraba al cuidado de su hermano mayor, fue víctima de acceso carnal violento. Este señor Jorge Alomía, de 23 años. Este señor estaba violando a su propia hermanita de 8 años. La policía de inmediato lo captura y lo pone a disposición. La madre de la víctima y agresor se encuentra consternada. Por un lado, el horror que vivió su pequeña Vanessa, y por otro, tener que denunciar a su propio hijo ante las autoridades. Pues la verdad a mí me duele mucho porque los dos son mis hijos, diga, pero pues no estoy de acuerdo tampoco a lo que él le ha dicho a la niña, porque él debería haber reconocido que era la hermana. Un sujeto de 25 años de edad abusó sexualmente de una menor de 15, quien resultó ser su hermanita. Los hechos se registraron en la región 76 cuando la agraviada solicitó el apoyo de las autoridades. El presunto responsable, quien ya se encuentra a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, responde al nombre de Lázaro Arias Alejo, quien, aprovechando el descuido de sus padres, se introdujo al cuarto de la joven, en donde la sometió y abusó de ella, por lo que ésta solicitó el apoyo arribando una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública, quienes se entrevistaron con la joven y, sin temor a equivocarse, señaló a su hermano como el responsable del delito de violación, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, quien determinará la situación jurídica del antes mencionado. Un joven en Perú admitió haber violado y embarazado a su hermanita de 13 años. La policía detuvo al sujeto de 21 años en un restaurante donde él trabaja como cocinero y allí, con todo descaro, él dijo que abusó de su hermanita, quien tiene 7 meses de gestación, porque supuestamente ella lo había provocado. Así que gran defensa para cometer tan horrible crimen, que fue la niña quien lo sedujo. ¿Cómo la ven? Qué lamentable es poder ver estas noticias. Si usted realmente no quiere ver que sus hijos salgan en las noticias por haber embarazado a su hermana, enseñe la palabra de Dios, instruya la palabra de Dios, capacite la palabra de Dios. Habíamos ya tratado en las conferencias anteriores que desnudez es cuando
la persona está completamente desnuda. También en la Biblia la palabra desnudez se refiere cuando está desde la cintura para arriba. También eso se llama desnudez. Desnudez también es cuando expone las partes íntimas de su cuerpo a otra persona. Eso también es desnudez. Ahora bien, entonces, sea que el hermano logre ver a su hermana desnuda, o sea, que la vea tan solo con sus prendas íntimas, con su calzón y sostén, eso es desnudez. Está viendo su desnudez, eso es pecado. O sea, que le haya visto alguna de sus partes íntimas, eso es pecado. Como ya sabemos, aquí se refiere cuando el hermano trata de ver adrede, a propósito, la desnudez de su hermana. No es aquel que por casualidad logró ver. Por esa razón está la conciencia. Dios ha puesto dentro del interior del ser humano, del hombre y de la mujer, la conciencia. La conciencia que le va a decir si él ha visto a propósito o si realmente vio por casualidad. De manera que el hombre no va a poder engañarle a Dios. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Nadie va a escapar del juicio de Dios ni le va a engañar a Dios. Por esa razón Dios ha puesto la conciencia en el hombre. Muy bien. Vamos a ver acerca de esta ley. Primera parte, el significado de la palabra hermano o hermana. ¿A quién se considera hermano o hermana? Hermano o hermana es la persona que tiene los mismos padres o solo el mismo padre o la misma madre. Entonces, cuando hablamos de hermano, nos estamos refiriendo a aquel joven o el varón que tiene a su hermana, que es hija de su padre e hija de su madre. Es hermana de padre y madre. O bien sea que sea hermana de papá, nada más, aunque no de mamá. Eso también es hermana. De la misma manera, o puede ser que sea hija de mamá, pero no es hija de papá. También es hermana. A eso se refiere la ley. La ley está concentrada en ellos. Por eso el Señor dijo, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, ya sea hija de tu papá nada más, o ya sea hija de tu madre, nacida en casa, sea que nació en tu casa, o sea que nació en otro lugar, en otro hogar, porque tu papá llegó a tener con otra mujer una hija, pero esa hija nació en otra casa, es tu hermana, es tu media hermana. Muy bien. Para entender esto, vamos un poco más. Segunda parte, los tres tipos de hermanos. Primero, hermano carnal. Diga conmigo, hermano carnal. ¿A quién se llama hermano carnal? Hermano carnal es aquel hermano que es hijo de papá y de mamá. Es de papá y de mamá. Si es hijo de papá y de mamá, muy bien, él es tu hermano carnal. Amén. Segundo, diga conmigo, hermano de padre o hermano consanguíneo. Hermano de padre o hermano consanguíneo, ¿a quién se llama hermano de padre? Cuando es hijo de papá, pero no es hijo de mamá. A él se llama hermano consanguíneo. También se le llama medio hermano. Muy bien. Otro caso, hermano de madre o hermano uterino. Diga conmigo, hermano de madre o hermano uterino. ¿Quién es un hermano de madre? Hermano de madre es aquel que es hijo de mamá,
pero de papá no. A él se le llama hermano de madre o hermano uterino. Amén. Bien. Sea que sea su hermana, hija de su padre, o sea que ella sea hija de mamá, pero no de papá, es su media hermana. Diga conmigo, media hermana. También se le conoce como hermanastro. Diga, hermanastro. En el caso del varón, hermanastro. Si es una mujer, hermanastra. Hermanastra es cuando es media hermana. Amén. Muy bien, ya lo conocemos. Entonces, la ley se refiere a ellos. La ley se está refiriendo a ellos. Por eso, el Levítico capítulo 18, verso 9, nos habla muy claro la palabra. Dice así: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre. ¿Por qué el Señor dijo hija de tu padre? Porque no es necesario que solamente sean de papá y de mamá. Sea hija de tu padre tan solo, o hija de tu madre, o ya sea hija de tu madre, tu media hermana. Sea que tu hermana haya nacido en casa o haya nacido fuera de casa, su desnudez lo descubrirás. Para que ningún hombre ponga pretexto diciendo: no, pero ella es mi media hermana, así que yo pueda tener relaciones con ella. No, el Señor ha prohibido a ellos, a su media hermana, el Señor ha prohibido completamente la relación sexual entre hermanastros. No puede haber relación sexual entre hermanastros, así sea medio hermano o media hermana. Por tanto, querido hermano, en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia del Señor, no pueden casarse entre medios hermanos. No puede haber matrimonio entre medios hermanos. Entre hermanastros no puede haber matrimonio. Es un pecado grave dar en matrimonio. No se acepta la relación sexual, ni siquiera que mire la desnudez, porque mirar la desnudez es un pecado. Si mirar la desnudez de la media hermana es un pecado, ¿cuánto más no será un pecado ver la desnudez de una hermana que es hermana de padre y de madre? ¿Cuánto más no será ver la desnudez de la hermana carnal? ¿Cuánto más no será pecado? Por tanto, todo creyente, todo joven debe evitar ver la desnudez de su hermana, porque eso es un pecado delante de nuestro Dios. Amén. Esto es pecado y esto tiene que grabarse. Aquel que cree en Dios, amigo, señora, si usted cree en Dios, si usted dice yo soy religioso, yo creo en la Biblia, si usted tiene a la palabra de Dios, si usted tiene las escrituras como palabra de Dios, entonces usted acepte esta palabra que viene del cielo. Si usted es creyente y usted cree en Jehová nuestro Dios y cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, acepte usted que esta ley no debe ser quebrantada. Esto es pecado. Pecado es ver la desnudez del hermano y de la hermana. Amén. No esté usted hablando de cosas que no tienen nada que ver en este caso. ¿Cuántas personas, a veces hay algunos líderes que se entretienen de hablar y de crear tipos de pecados diversos? Que jugar ajedrez es un pecado, que jugar pelota de vez en cuando es un pecado, que hacer esto es un pecado, que hacer aquello es un pecado. Crean distintos tipos de pecados, no tienen fundamento para hablar de lo que es pecado. Esto es pecado. Pecado es ver la desnudez de la hermana y que la hermana vea la desnudez del hermano. Eso es pecado porque está en la ley de Dios. Tercero, lugares donde los varones ven la desnudez de su hermana. Tercera parte, lugares donde los varones ven la desnudez de su hermana. Uno de los lugares donde los varones ven la desnudez de su hermana
y donde la hermana ve la desnudez del hermano, es el dormitorio. Diga conmigo, el dormitorio. En las familias donde el espacio de su habitación es muy reducido, a veces se comparte el dormitorio entre hermanos, y como no hay división, es muy común que el hermano vea la desnudez de su hermana y que la hermana esté viendo la desnudez de su hermano y estén pecando delante de Dios. Muy a pesar que son jóvenes o adolescentes, están viendo la desnudez de su hermano o de su media hermana y están cometiendo pecado delante del Señor. Es por esa razón que los padres tienen que tener el cuidado. Los padres son llamados a prevenir que los hijos no estén viendo la desnudez de su hermana. Usted, padre de familia, está en la responsabilidad, porque usted es el ministro de su casa, es el sacerdote de su casa, y usted tiene que enseñar a sus hijos: hijito, no veas la desnudez de tu hermana. Cuando ella se cambia, no vas a ver la desnudez de tu hermana. ¿Has entendido? Y tu hija, no dejes que vean tus hermanos tu desnudez, ni tampoco tú estés viendo la desnudez de ellos. Ni por juego, ni por chiste, ni por broma estés viendo la desnudez, porque eso no está correcto. Por tanto, el padre está llamado entonces a hacer una separación. El dormitorio de hermanas a un lado, el dormitorio de mujeres, el dormitorio de varoncitos a otro lado. ¿Cuántos padres hay que no prestan atención a eso? Y están dejando que en el dormitorio estén revoloteados los varones con las mujercitas. Las mujercitas se están cambiando y el varoncito está viendo. Y muchas veces las niñas no se pueden cambiar, las adolescentes no se pueden cambiar, o las señoritas no se pueden cambiar, porque el hermano está viendo allí y no quiere salir de casa, y no quiere salir del dormitorio, está viendo, y el padre no corrige. Padre, tienes que aprender a obedecer la palabra, tienes que aprender a ser obediente a las Santas Escrituras, a la ley de Dios. La ley de Dios prevalece sobre tu vida. La ley de Dios es un mandato del cielo. La ley de Dios es un decreto que Dios ha enviado a la tierra para el bien del ser humano, para el bien de la familia. Y si la familia obedece la ley de Dios, no habrá incesto en la casa y habrá paz en la casa y no habrá llanto ni tristeza en el hogar. ¿Cuántos padres que dejan incluso dejan que los hijos duerman en la misma cama con la hija? Están dejando que ellos duerman en la misma cama. Es por esa razón que ahí empiezan los tocamientos. El hermano toca a la hermana, la pierna, toca los genitales. Mientras está durmiendo, está tocando el cuerpo de ellos. Y los adolescentes que ya están en el pleno desarrollo, en el deseo sexual. Si muchos niños hoy en día están dedicados a ver la pornografía, están viendo pornografía, se excitan con la pornografía, ellos mismos duermen en la cama con su hermana, que muchas veces está en prendas íntimas. Ahí comienzan los tocamientos, las caricias, los manoseos, cuando duerme uno con otro. Y que muchas veces ahí el hermano está volteando y en la noche comienza a tener esos deseos de estar con su hermana, porque cree que hay incesto en los hogares, por cuanto no se respeta la palabra, por cuanto se vive por vivir. Pero ahora usted ha venido a la iglesia para aprender, para corregir, para mejorar, para que la ley de Dios se enseñe en la casa y usted mismo evite que sus hijos en el impulso sexual y en el deseo sexual estén con sus hermanas, estén fornicando, estén acariciando o estén haciendo abuso sexual. Evite usted el incesto en su casa, separando y teniendo un dormitorio para las hijas, otro dormitorio para los hijos. Amén. Unos consejos
para que los hijos no vean la desnudez de la hermana. Los hijos varones entonces primero deben tener su cama aparte de las hijas. Diga conmigo, mis hijos, repita por favor, mis hijos tendrán su cama aparte. Mis hijas tendrán su cama aparte. Amén. Es bueno que tengan dormitorios aparte, pero si por alguna razón extrema usted viviera en una casa pequeña y no pudiere haber esa oportunidad de tener un dormitorio aparte, entonces lo que usted tiene que hacer es al menos separe la cama aparte y al menos divida, aunque sea con una cortina, aunque sea por las noches. Amén. Otro consejo: es necesario que la habitación de los varones con la habitación de las mujercitas esté completamente dividido. Si su casa es pequeña, entonces divida, aunque sea con triplay, con maderba, con drywall, usted divida. No deje que haya agujeros, porque esos niñitos, esos adolescentes traviesos están haciendo huequito para mirar a su hermana. Mire ese niñito mirando a su hermana mayor. Así también otros casos. Mire ese niñito mirando a su hermana. Así usted tiene que evitar. Debe haber una completa distancia entre el cuarto de varones y el cuarto de damas. Amén. Pero si usted posee una casa más grande, entonces tenga un cuarto de mujeres, un cuarto de varones. Otro consejo más: si por alguna razón la casa o el cuarto que usted ha alquilado no tiene divisiones, entonces enseña a su hija diciendo: hija, cada vez que te vas a cambiar vas a decir: hermanos, salgan por favor porque me voy a cambiar. Y los hermanos deben salir para que usted pueda cambiarse. Y cuando sus hermanos van a cambiarse, igualmente deben salir las mujeres, y de esa manera van a cambiarse por turno. Pero no debe usted permitir que los hermanos estén siempre pendientes, porque hay niños muchas veces que le han malcriado, que a veces su hermana le dice: por favor sal, y le dice: no, pues cámbiate pues. No, pero me voy a cambiar, sal, me voy a cambiar. No, pues yo no salgo de acá. Además, ¿quién va a ver tu cuerpo todo feo? Si tú eres fea. Y así, de esta manera, ella se cambia delante de él. Eso no es correcto. Por eso los padres tienen que instruir. Los padres son la autoridad. Papá y mamá son la autoridad. Enseñen, hijas mías, hijos míos, amigos, enseñen a sus hijos a evitar ver la desnudez de sus hermanos. Amén. Hay agujeros en los cuartos, entonces el padre debe estar tapando esos agujeros para que no se vean entre uno y otro. Eso es deber del padre, deber de la madre, cuidarse. De la misma manera, el padre o la madre deben estar prestando atención cuando las hijas se estén quejando. Es común hoy en día oír las quejas de los hijos. Por ejemplo, a veces hay hijas que le dicen a su papá: papá, Ricardo no quiere salir de mi dormitorio y me voy a cambiar. Hay otra hija que dice: mami, Luis me está mirando por un agujero que me estoy cambiando de ropa, háblale pues. Hay otras que dicen: papi, Juan me ha agarrado mi seno, mira, me ha agarrado mi seno. Y hay otras jóvenes que dicen: mamá, Felipe me ha bajado mi falda. ¿Cuántos padres hacen caso a esto? Le pregunto. ¿Cómo responden los padres? ¿Cómo responde la madre cuando la hija se queja así? ¿Qué responde la madre? La madre dice: ya no estés haciendo tanta bulla, hija. Es tu hermano. ¿Qué malo tiene? ¿Qué malo tiene? ¿Qué de mal hay?
Si alguna vez le reprende, le dice: malcriado, no estés viendo la desnudez de tu hermana, no estés manoseando a tu hermana, malcriado. Le dan un golpecito, malcriado. Con eso piensa usted corregir a ese hijo. Y el hijo dice: pues lo he hecho por broma, mamá. Por broma bajan la falda, por broma ven la desnudez. ¿Cómo es posible eso? Por broma se va a pecar, y usted como padre está mirando, está observando, está callado. Muchas veces los padres son los que deben poner el orden en la casa. Los padres son los que llevan la correa. Los padres son los que tienen el carácter. Los que deben corregir a los hijos son los padres. Es papá el que debe corregir. Es papá quien debe corregir en la casa. Entre hermanos debe juzgar el padre. Es el papá el que debe corregir. Pero hay padres que están callados, nunca dicen nada. Le dicen a su mujer: tú ve, tú soluciona. Y no pueden ellos solucionar. ¿Qué? Amigo mío, hermano, para eso llevas pantalones, si no deberías llevar falda más bien. Dios te ha llamado para que tú juzgues, para que tú corrijas, para que tú remedies, para que tú no dejes que tus hijos estén pecando en tu casa. Amén. Padres, no dejen que sus hijos pequen en su casa. Segundo lugar, donde los varones ven la desnudez de su hermana: la ducha. Diga conmigo: la ducha. La ducha. Hay padres que dejan bañarse en la ducha al hijo con la hija y permite que los hijos varoncitos estén viendo los genitales y los senos de su hermana. Y el padre dice: pero son niñitos, ¿qué de malo hay? Son niñitos. ¿Desde cuándo usted va a comenzar a corregir? ¿Desde cuándo va a comenzar a corregir? Son niñitos, tienen 10 años, 12 años, son niñitos. Y muchas veces, cuando se bañan niños de 14, 15 años, se están bañando desnudos ahí, dicen sobre todo: pero si son hermanos, ¿qué de malo hay si son hermanos? Por eso que se forman los incestos, por eso es que caen en pecado de incesto. Estos padres están permitiendo que los deseos y la codicia se apoderen de los hermanos. Padre, no sea descuidado y negligente. Protege a tus hijos, obedece la ley de Dios y nunca vas a llorar porque ellos caigan en fornicación. Protege a tus hijos, instrúyeles en el camino, guárdalos del mal, y de esa manera tu familia nunca caerá en el pecado del incesto. Hay hermanos que muchas veces, hermanos de la iglesia, instruyen a sus hijas: hijitas, que no se te vea la falda, mamita. No está bien, cúbrete el pecho. ¿Qué es eso? Qué vergüenza, hija. Se está viendo parte de los senos. ¿Qué es eso? Estás desnuda, hija. Ponte blusa. Y a mamá. Y así los protege. No dejes que te vea tu hermano. Pero cuando llega el verano, son los mismos padres. Dicen: ay, qué calor. La gente está yendo a la playa. ¿Por qué no vamos a la playa? Y ellos agarran a sus hijos y se van a la playa con sus hijos. Y ahí la niña, al ver que todos están desnudos, entonces ellas también agarran y se sacan la blusa, la falda, y todos se sacan y quedan desnudos. Ahí es donde el hermano comienza a mirar la desnudez de su hermana y dice: wow, mira esta hermana. Nunca había visto a mi hermana desnuda. Ahí es donde comienza el pecado incestuoso. Por eso es que el Señor ha prohibido que en las playas se estén viendo la desnudez. Allí es donde todos se desnudan. Evite que su hijo vea la desnudez de su hermana en la playa. Tenga cuidado. Evite la desnudez de sus hermanos en la playa o en la piscina. Amén. Si el mundo y la gente va a la playa con toda su familia, usted no lo haga. Si usted cree en Dios
y si usted es obediente a la voz de Dios, y si usted es sabio, no vaya a la playa con su familia, porque ahí es el lugar donde los hermanos ven la desnudez de su hermana y están pecando delante del Señor nuestro Dios. Si la gente le dijera, no, pero nosotros vamos a la playa, que vayan a la playa todas aquellas personas que quieren vivir un pecado delante del Señor, aquellos que quieren quebrantar la ley de Dios, pueden ir a la playa y pueden llevar y hacer ver la desnudez entre hermanos y hermanas. Pero usted no siga las sendas y la corriente del mundo, ni la moda del mundo. No deje que la gente corrupta y la gente que vive sin ley, no deje que influya sobre su vida, porque usted tiene otros conceptos, otras leyes, tiene otros principios, y su principio está basado en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Evite. Cuarto lugar, el pecado de ver la desnudez es para ambos hermanos. El hombre que a propósito viere la desnudez de su hermana comete pecado delante de Dios. Igualmente, si la hermana ve adrede la desnudez de su hermano, está ofendiendo a Dios. Este pecado consiste en codiciar a su hermana. Porque el Señor no quiso, hermano, vea la desnudez de su hermana, para que no le ingrese la tentación y no le venga la tentación de estar con su hermana, de dormir con su hermana, de fornicar, de codiciarlo. Escuche esto, no es necesario tener relaciones sexuales para cometer este pecado, basta codiciar. El problema está en la codicia. Por eso que el Señor dijo, entre hermanos no se van a ver la desnudez, para no codiciar la desnudez de la hermana. En el libro de Éxodo capítulo 20 verso 17, el Señor habla acerca de la codicia. ¿Y qué es codicia? Codicia es desear con la mente, con la imaginación, traer con la mente y con la imaginación el deseo sexual y tener relaciones sexuales. Eso es codicia. Entonces aquí el Señor está tratando de evitar que el hermano esté codiciando a su hermana. Por esa razón dice esta ley y este mandamiento, dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. La codicia, el deseo de tener, tan solo el deseo de tener, eso es un pecado. Cuando este deseo de codicia está dado, ya sea en algo que el Señor ha prohibido, como la codicia de tener la esposa de otro, o codiciar a la hermana, o codiciar a la madre, o codiciar a la tía, porque eso es incesto, eso es pecado de incesto. Entonces, no es necesario tener relaciones para pecar, tan solo codiciar es lo que esta ley condena, la codicia. Por eso en Levítico 18:9 que hemos leído, dice claramente así. Mire lo que dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. No vas a descubrir su desnudez, no vas a ver su desnudez, porque eso es un pecado. ¿De a dónde se produce, querido hermano, el pecado? Con ver. Ya habíamos dicho, y eso lo hemos estudiado ya en conferencia, cuando hablamos de la ley de la carne. Cuando el hombre ve algo, la desnudez de su hermana o de su tía o de su cuñada o de su suegra, eso se graba en la mente. Y eso es peligroso, porque eso es un material que el diablo va a usar para seducirlo, para tentarlo a él.
Por esa razón es que Dios da leyes de prevención a fin de que se evite en medio del hogar el incesto. Quinto, el concepto de lo que es violencia sexual hoy en día, según la justicia terrenal. Escuchen esto, queridos hermanos y hermanas. Cuando se tratan de niños, niñitos o niñitas o adolescentes, no es necesario que en el caso de los niñitos se le amenace o se use con violencia para considerarse un abuso sexual. Hoy en día, en la ley, en el Código Penal, está también mencionando que el abuso sexual puede ser con contacto físico o puede ser sin contacto físico. El abuso sexual de contacto físico puede ser tocamiento, sea que el hermano mayor haya tocado a la hermana menor su vagina, o sea que haya tocado su nalga, o sea que haya tocado su pecho. Ese hermano mayor ha cometido un delito. Ese delito se llama abuso sexual. Por tanto, el hermano mayor no puede estar tocando los genitales de su hermanita. Y eso tiene que enseñar el padre. La madre tiene que enseñarle a sus hijitas: hijitas, que tu hermano no te toque, ni tu tío, ni tu padre. Eso tiene que enseñar la madre. El papá tiene que enseñar: hijita, nadie te debe tocar los genitales, ni yo, hijita, ni tu tío, nadie, ni tu hermano, no te dejes tocar. Hoy en día se están viendo muchos incestos en muchos hogares, y son entre hermanos, y la gran mayoría son entre hermanos, son entre familiares, y hay que evitarlo. Por eso, ya sea tocamiento, ya sea frotamiento, ya sea que el hermano mayor con su hermana menor se frota sus genitales para masturbarse, eso ya es un abuso sexual. No es necesario que haya penetración para que sea un abuso sexual. Tan solo el frotamiento con la menor, o también besos íntimos. Si el hermano mayor besa a su hermanita en la boca apasionadamente, cuando ella es una niñita de 5 años o de 6 añitos, o de 7 o de 8, está besando en la boca, o lo besa a los senos, o besa cualquier parte de su cuerpo, eso también es un abuso sexual. Está cometiendo un delito. Y eso es lo que tienen que prevenir los padres. Padres, prevengan a sus hijos. Ahora, saliendo del servicio, saliendo del culto, saliendo de la enseñanza, usted reúna a sus hijos, reúna a su hija y enséñele la palabra, instruya la palabra. O puede usted también adquirir esta enseñanza en DVD y usted lleve en su casa, ponga su televisor y escuche la palabra con sus hijos, con sus niños, y díganle: escuchen la palabra, y haga que ellos estén prestando atención a este mensaje. Y entonces, luego, después de haber terminado, hacen una oración y comienzan ustedes a exponer. Y ahí es cuando ustedes comienzan a enseñarle a sus hijos: han escuchado la palabra, por tanto a partir de ahora va a ser así. No me toques a tu hermana, no la beses en su cuerpo, no hagas esto. Enseñen a las niñitas la prevención. Es bueno prevenir. Otro caso también puede ser, ya sea tener relaciones sexuales. Eso también es malo. Abuso sexual se considera también la penetración, el órgano sexual del hermano mayor con la hermana menor. La penetración de su órgano sexual es un abuso sexual. Pero también es cuando usa de su dedo. De repente no ha usado su miembro genital, pero ha usado su dedo y ha penetrado su dedo en la vagina de su hermana, o ha penetrado su dedo en el ano de su hermano, entre hermanos. Hoy en día estoy escuchando casos que son entre varoncitos que están teniendo relaciones sexuales, abusando de su hermano menor. Sea que haya introducido su dedo, eso también es un abuso sexual. Sea que haya introducido algún objeto, no su dedo, un objeto, ya sea en su vagina o ya sea en el ano de su hermanito o de su hermanita, eso es un abuso sexual. Ahora bien, también existe el abuso sexual sin contacto físico, como por ejemplo el exhibicionismo. El hermano mayor no puede estar enseñando su pene a su hermana. Mira, mira, mira. No puede estar enseñando a su hermanita:
menor eso. Ni tampoco puede estar diciendo, tócalo, toca mi pene. Eso tampoco puede estar diciendo, porque eso es un abuso sexual. Igualmente, no está bien que el hermano esté ingresando cuando la hermana está en el baño, esté ingresando, tratando de ver a su hermana, o riéndose cuando le ve desnuda, o cuando se está bañando, ahí él ingresa y está observando. Eso es malo. Eso también es considerado un abuso sexual. Por tanto, querido hermano y hermana, es necesario alertar, enseñe e instruya. Hijo mío, amigo mío, escuche bien, hermana, señora que estás viendo este programa, instruye a tu hijo, capacita a tu hijo, prevenga a tu hijo, para que de esta manera tus hijos nunca caigan en pecados incestuosos y de esta manera usted no esté teniendo que llorar y lamentarse. Porque el día que usted no prevenga y usted se entere, mamá, estoy embarazada. ¿De quién, hija? De mi hermano. El día que usted se entere eso, va a sufrir, va a llorar, se va a avergonzar. Para que usted no se avergüence, ni esté llorando, ni marque en la vida de su hija, ni marque en la vida de su hijo, ni sea llevado su hijo a prisión. Enseñe la palabra y se evitará de tristeza, de llanto, de dolor, de vergüenza y de destrucción de su casa. Amén. Por esa razón venimos al templo del Señor a prepararnos. Mucha gente ignorante dice, no, allí en la iglesia se pierde tiempo. Pierde tiempo. ¿Quién viene a perder tiempo? El que pierde el tiempo es usted. No que los evangélicos son ignorantes. Ignorante eres tú, que andas en polladas, en parrilladas, en fulbitos, en fiestas que nada te ayudan, que nada te edifican, que nada te enseñan. Ignorante eres tú, que paras en pornografía. Tú eres ignorante. El pueblo que escucha la palabra de Dios y que oye las leyes de Dios es un pueblo sabio, inteligente, prevenido y santo. Amén. Porque la palabra de Dios hace sabio al hombre, la palabra de Dios hace sabio a la mujer, la palabra de Dios forma un pueblo santo, un pueblo sabio, un pueblo grande, un pueblo unido. A su nombre. ¿De quién? ¿De quiénes sale el incesto? No salen de pueblos que no conocen la ley de Dios. ¿De quiénes viene el incesto? ¿Dónde nacen los incestos? ¿No es de aquella familia que desconoce la palabra del Señor? ¿No se forma el incesto en personas que viven en pecado, viven en el libertinaje? Claro que sí. Aquel que oye la palabra de Dios es sabio y es una mujer sabia y es una mujer inteligente. Bienvenido al conocimiento de Dios. El que fornica con su hermana está maldito. La mujer que fornica con su hermano está maldita. Si el hombre o la mujer consienten en fornicar, ambos, los dos son culpables delante del Señor. Por esa razón que antiguamente se le condenaba a la muerte. Como ya sabemos, todo pecado que al lado traiga la sentencia y ambos morirán, son conocidos como pecado de muerte. Todos esos son pecados de muerte. Ahora bien, debemos entender una gran verdad aquí. Aquí se está hablando cuando ambos tuvieron relaciones sexuales, el hermano con la hermana. Pero si hubiera una mujer que dijera, no, pero a mí me ha violado mi hermano, para demostrar que usted ha sido violada,
usted debe haber arañado a esa persona, debe haber arañado a su hermano, debe haber golpeado a su hermano, debe haber usted arañado, golpeado, debe haberle dejado algún moretón, debe haberle roto la cabeza. Porque la mujer no debe dejarse violar. La mujer debe defender su virginidad y su honor con su vida. Porque la virginidad y el honor de la mujer nunca debe ser quitada por otro hombre. La mujer debe defender su virginidad, debe defender su honor, como el soldado que defiende su bandera y no deja que los enemigos se lleven. Así también la mujer nunca debe dejar que otros abusen de ella, sino que debe defender su honor con valentía. Y si alguien va a abusar de ti, arañe, golpee, grite, invoque ayuda, llame ayuda, grite, llame a otras personas para que le ayuden. Entonces se conocerá verdaderamente que tú